Hola, estimados amigos. Esta vez para compartir lo que he observado en el desarrollo de los sílabos y algunas características que sugiero tengan en cuenta en el momento que estén elaborando sus sílabos. Bueno, el desempeño, viene del plan de estudio, no hay más cosa que copiar el desempeño del plan de estudio. Con respecto a las habilidades requeridas, las sugerencias es empezar con un verbo, ya sea infinitivo o conjugado, y seguir al menos esta forma. Entonces, vean ustedes que está el verbo, ¿ok? Luego viene el marco teórico, por ejemplo, metodología, técnica, guía, normas, otros, etc. Y una finalidad, si es posible, ¿ok? Si es posible, una finalidad. Entonces, para poder determinar las habilidades requeridas, al menos, ¿no es cierto?, esas cositas. Por ejemplo, ¿no?, dice acá, describe escenarios o situaciones, describe evidencias, describe hallazgos y luego viene la finalidad. Sustenta resultados o sustenta conclusiones o sustenta recomendaciones sobre, ¿de acuerdo? Y viene la finalidad. Por ejemplo, ¿no?, acá, conecta una aplicación web con una base de datos para acceder a los demás componentes de la aplicación. Entonces, digamos lo preliminar que se encuentra en el sílabo. Y bien, ¿cómo puedo cambiarlo? Manteniendo el verbo conecta, utilizando un lenguaje de programación web. Acá tengo el marco teórico, la finalidad, una aplicación con una base de datos. Tengo el verbo, tengo la parte teórica, ¿okay?, y tengo la finalidad. Estos tres ejemplos: consulta y reporta información de una base de datos mediante una aplicación web. Parece interesante, parece muy bien, pero veamos esto en una segunda forma. Generar consultas y reportes en una aplicación web para obtener información de una base de datos. En ambas formas, por ejemplo, lo que falta es la teoría, el marco teórico que va a utilizar. En esta tercera forma dice generar consultas y reportes con lenguaje web y lenguaje de marcado en una aplicación, ¿no?, y la finalidad para obtener información de una base de datos. Aquí estamos un poquito mejor esta forma a las dos formas preliminares. Otra aclaración es que no se entra a detalle o no entro al detalle de qué parte del lenguaje web o qué parte del lenguaje marcado voy a utilizar, ¿no? Lo pongo en términos generales. Este otro ejemplo dice desarrolla interfaces de mantenimiento de tablas. Podría un poquito mejor, desarrolla el mantenimiento de tablas de una base de datos con lenguaje de programación web para tener datos consistentes y pertinentes. La finalidad. Con respecto a los conocimientos, la sugerencia es empezar con un sustantivo. Ya se ha indicado acá la técnica, norma, guía, etc. Acá la vamos a enunciar, que vamos a utilizar, que marco teórico, metodología o parte de la metodología, el lenguaje de programación o parte del lenguaje de programación, la norma, toda la norma o parte de la norma, igual con las técnicas, con algoritmos, etc. Lo que sea necesario para poder lograr que el estudiante logre esa habilidad. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, reporte con lenguaje de marcado. Un mejor enunciado sería el lenguaje, o sea, el marco teórico, lenguaje de marcado. Pero yo lo voy a utilizar para elaboración de reportes, ¿no? Acá. Reportes tipo dashboard. ¿Sabe? Muy bien. Pero lenguaje para el desarrollo de reportes tipo dashboard. El lenguaje para el desarrollo de reportes tipo dashboard. Muy bien. Aquí sí. Colección de objetos y operaciones con objetos.
Esto es parte de un lenguaje de programación, de unas técnicas de lenguaje de programación, por ejemplo, en un curso, ¿no? Análisis de sensibilidad para los coeficientes de las restricciones y la función objetivo. Otro ejemplo. Esto es investigación de operaciones. También puede ser directo el tema programación lineal, modelo de programación lineal de más de 2 variables. O algoritmos de agrupamiento basado en centroides, algoritmos de agrupamiento basado en jerarquías. El de los algoritmos, estos algoritmos nos van a servir como marco teórico, ¿no? Para el desarrollo de la clase. Con respecto a las actividades, esta actividad, socializar el sílabo o socialización del sílabo, es obligatorio. Obligatorio colocar esta actividad. No es conocimiento, ¿no? ¿Okay? Hay que en un primer momento lo puse como conocimiento. Es una actividad, socializar, pero los enunciados de las actividades nos va a servir para las guías prácticas, ¿no? De laboratorio, ¿no? Para la guía práctica de laboratorio, taller, lo que estén utilizando, ¿no? ¿Ok? Que no incluir la técnica metodológica, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de eso, ni tampoco incluir la evidencia de aprendizaje. He visto que están colocando, por ejemplo acá, incluyendo la técnica de aprendizaje, ¿no? Casuística, no incluirla. ¿Okay? La técnica de aprendizaje es otro campo. Por ejemplo, desarrolla los componentes para el reporte de una tabla o conjunto de tabla. Y no incluir esto. Dice, clase expositiva, que se supone que todos son, es una técnica, pero no la vamos a incluir dentro del sílabo, ¿no? Desarrolla reportes tipo dashboard, desarrolla programas aplicando colecciones para el almacenamiento de objetos, interpreta resultados de análisis, sensibilidad, modelar soluciones de programación lineal de más de 2 variables. ¿Okay? Se supone, ¿cierto? Se supone que es usando software, pero si van a colocar usando software, ¿okay? Les sugiero no colocar el nombre del software, ¿no? Esto se va a indicar en la guía de laboratorios, ¿no? La guía de laboratorios. Y este último ejemplo dice, implementa algoritmos de agrupamiento basado en centroides y jerarquías. Entonces, como ven, tienen ejemplos de actividades. Con respecto a evidencia de aprendizaje, 2 formas. Directo, simple, taller 1, taller 2, taller 3, etc. Y si quieres hacer una forma más elaborada, puedes enunciar, ¿cierto?, qué es lo que vas a desarrollar en el taller, ¿no? En este caso, por ejemplo, casuística de elaboración de un informe de auditoría y de un informe de peritaje. ¿Okay? ¿Qué vas a desarrollar ahí? No incluir la forma de evaluación. Eso va en la parte 7 del sistema de evaluación. Solamente el nombre, nada más. Puede ser el nombre, sí, taller 1, taller 2, pero sugiero hacer este ejercicio de indicar qué se va a hacer en el taller 1. Taller 12, por ejemplo, presenta la aplicación web con reportes utilizando el lenguaje marcado. Presenta la aplicación web reportes tipo dashboard, ¿no? Y presentación del producto acreditable 1. Cuando se termina la unidad, está terminando la unidad y es un trabajo de unidad o de 2 unidades de repente, entonces presentación del producto acreditable 1. Resuelve un caso mediante análisis de sensibilidad. Resuelve el problema de programación lineal de más de 2 variables usando software, ¿no? Se supone que es usando software, entonces pero bueno, se puede dejar, pero está escrito que es usando software. Resuelve el caso de agrupamiento de datos. Ok, también. Con respecto a la evaluación, bueno, esto se copia, ¿cierto?, del plan de estudios de la parte superior, y las habilidades ya fueron definidas también
en el meeting anterior, ya está. Las evidencias también, solamente hay que llenar los instrumentos de evaluación. Aquí tenemos 3 ejemplos. Rúbrica, para lo que son tareas, por ejemplo, avance de trabajo de investigación, o casos también. En el caso de los foros, lista de cotejo. En los casos de los exámenes puede ser prueba objetiva o prueba de evaluación cualitativa o simplemente prueba, ¿no? Nada más. ¿Okay? Con respecto a la metodología en ciencia de aprendizaje y actividades de investigación formativa, se van a incluir en el sílabo, tienen 2 formas. Este es de Ernesto, ¿okay? Y este es el que he considerado mi sílabo, ¿no? Mi sílabo, ¿de acuerdo? ¿Algunas diferencias? Pues sí. Les sugiero que en la parte de investigación colocar, ¿cierto?, la línea de sistema informático, el nombre de la línea de investigación, ¿no?, la línea de la escuela. Ya, si lo van a utilizar acá, también incluir la línea de investigación. Con respecto al área de tutoría, también hay 2 formas. Una forma narrativa, hecho Ernesto. Acá también una forma, también un mixto narrativa con una pequeña tabla, que la pueden ustedes también copiar y adaptar a su sílabo, ¿no? Bueno, recuerden que tutoría es indicar el acompañamiento que van a realizar a los estudiantes que no están logrando el desempeño que uno espera, ¿no? Pues eso significa la tutoría, el acompañamiento. ¿Y cómo vas a registrar ese acompañamiento? Eso es lo que tiene que decir en forma narrativa o la forma que ustedes indiquen, ¿de acuerdo? La identificación de los estudiantes que no están logrando el desempeño que se desea, la forma en la cual se le va a acompañar y la forma como puede hacer una extensión a ese conocimiento, ¿no? Las referencias, por favor, los nombres, nombre, el año, el nombre de la referencia, el nombre de la referencia así en cursiva para no estar nosotros cambiando a cada rato, no viendo, ¿ok? Son los tres campos principales. Los otros campos ya, ciudad, editorial, también lo pueden agregar, ¿ok? Y de forma, afuera Calibri 10, afuera todos Calibri 10, y dentro de la tabla, hemos visto que está como Arial Narrow 10, ¿ok? Bueno, algunos apuntes que les comparto, que no son, digamos, una camisa de fuerza, no son rígidos, sino que espero pueda ayudar. Nos vemos, colegas. Hasta luego.